8:44 de la mañana. Gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo. Hoy es martes y ya estamos listos en el estudio para hablar con el doctor Manuel Enrique Figuera Esparza. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología sobre la nueva alerta de pandemia realizada por la Organización Mundial de la Salud y el aumento de los casos de dengue específicamente. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, quisiera que nos hablara un poco en qué se traduce este anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud, que ha advertido sobre una nueva pandemia que aseguran podría ser más mortífera incluso que el COVID. Lo que tratan de recoger es que después del impacto que tuvo COVID-19, debemos prepararnos para futuros problemas epidemiológicos, ya sea desde el punto de vista epidémico o pandémicos. Eso no significa que el problema esté a la vuelta de la esquina. Simplemente es como un análisis, un síntesis después del impacto de COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud lo que hace el llamado de que debemos invertir más los distintos países un 20% más para prepararnos en cuanto a diagnóstico, prepararnos en cuanto al ataque y la manera de controlar la posibilidad de un problema futuro. Y eso es todo lo que trató de recoger el comunicado. No hay que alarmar diciendo que viene una pandemia nueva. Es impredecible saber cuándo pueda venir un problema de este estilo. Gracias por hacer esta aclaratoria. ¿Qué hemos aprendido después del COVID? Oye, aprendimos que definitivamente lo político, los científicos muchas veces no actuaron de una manera adecuada. Vimos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es una organización que se supone que debería ser el líder en cuanto a salud y fue complejo el manejo desde el punto de vista directivo. No se hicieron muchas cosas bien, pero abajo en las bases hay un equipo técnico que es muy adecuado. Lamentablemente China no permitió que evaluaran adecuadamente lo que pasó desde el punto de vista de salud e incluso Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud, lo cual desestabilizó. Hay que buscar fortalecer el organismo en el futuro y permitir que haya un trabajo más conjunto a la hora de prevenir problemas y a la hora de actuar ante problemas infecciosos. Yo creo que eso es un elemento más relevante. Igualmente se permitió la proliferación de elementos anticientíficos sin ningún aval en general y que confundieron a la población. Desde el punto de vista comunicacional es bien importante hacer llegar el mensaje que sí tiene validez, que sí tiene evidencia desde el punto de vista científico y tratar de contrastar lo que no tiene evidencia y aclarar a la población que muchas de esas informaciones que circulan suelen ser falsas y generan confusión. Y lamentablemente la desinformación ha sido uno de los elementos más resaltantes hoy en día en una pandemia en medio de redes sociales. Doctor, recuerdo que hace tiempo se pronosticaba que íbamos a aprender a vivir con el COVID. Si bien ya no es una emergencia sanitaria, ¿cuáles son como las recomendaciones que le puede hacer a la población más sensible? Bueno, la población más sensible, y eso lo sabemos por datos de Estados Unidos, de la CDC, ha sido principalmente los mayores de 70 años y los que no están vacunados. Los mayores de 70 años no vacunados son los que tienen todavía una tasa alta de hospitalización, incluso muerte. El resto de la población sana, más joven y que está vacunada, prácticamente la infección no tiene relevancia desde el punto de vista de severidad, hospitalizaciones. Pero hay un elemento adicional de COVID-19 que es lo que llamamos el COVID prolongado. Hay muchas personas que se infectan, afortunadamente no fallecen, pero pueden tener consecuencias a largo plazo desde el punto de vista cardíaco, neurológico, mental, psicológico, y que les afecta muchas veces de manera prolongada, incluso por meses. Y eso es lo que tenemos que revisar, porque COVID en su impacto de muerte, afortunadamente se ha controlado, pero no en su impacto de consecuencias a largo plazo que puede ocurrir en un 20-30% de los infectados. Entonces, todavía es buena idea seguir usando mascarillas las personas más vulnerables, de mayor riesgo, los mayores de 70 años que no están vacunados en espacios de salud o en espacios de mucho riesgo, pero el resto de la población realmente no tiene la necesidad de usar mascarillas como antes. Doctor, ¿se siguen viendo variantes del COVID? Sí, en el mundo está circulando la XBB y de hecho hay muchos mensajes desinformando indicando que es mucho más agresivo, que es peor que Delta y eso es mentira. La XBB es otra variante o subvariante de Omicron que al final genera su impacto en algunos países, ha aumentado los casos, sobre todo en China, en India, pero al final no ha generado un impacto relevante en cuanto a hospitalización y muerte. Yo creo que desde el punto de vista de mensaje a la audiencia, es que si la Organización Mundial de la Salud, si la CDC, si las grandes agencias de salud
no emiten ningún tipo de alerta, toda esa información que circula a veces por redes definitivamente es falsa. El primero que diría que hay un problema con COVID-19 y con nuevas subvariantes serían estas organizaciones. Y si no lo están haciendo es porque simplemente no está ocurriendo un impacto relevante como para asustarnos. Pero sí debemos prepararnos en el futuro y cualquier persona que esté enferma, que tenga síntomas respiratorios, tiene que tener en mente signos o síntomas de alarma. Cualquier persona que a los 3, 4 días siga empeorando debe buscar atención médica. O si tiene dificultad para respirar, si tiene dolor en el pecho, tiene que buscar atención médica, porque COVID no es lo único que está circulando. Está circulando influenza, virus sincicial respiratorio y otras infecciones respiratorias que algunas pueden ser relevantes. Entonces, COVID ha perdido su impacto, pero no significa que sigan ocurriendo problemas. Y la manera de prevenir muchas veces de modo individual estos problemas es con la vacunación. Hoy en día en distintos países, sobre todo, tienen estas vacunas bivariantes que protegen contra estas variantes de Omicron mucho más nuevas. Sí, doctor, veía incluso en España que están utilizando como unas pruebas bastante sencillas que se pueden comprar en farmacias para detectar si la persona tiene COVID o incluso alguna otra infección respiratoria, gripes. ¿Eso existe por ejemplo, en qué países del mundo? Me llamó la atención que lo vi en España. Oye, de manera abierta y libre que se pueda comprar en cualquier farmacia, no existe en todo el mundo, pero realmente algo que ha ocurrido en positivo con COVID-19 ha sido los avances de la ciencia y sobre todo elementos diagnósticos mucho más rápidos. Tenemos métodos diagnósticos moleculares que determinan elementos nucleicos o del ADN o ARN del virus o del patógeno en sí y permite que rápidamente, en cuestión de minutos o horas, podamos tener la certeza de una infección, por ejemplo, con alguno de estos patógenos. E igualmente están las pruebas de antígeno que suelen ser mucho más rápidas. Entonces, con una muestra respiratoria, ya sea de hisopado en estos casos, o a veces respiratoria baja, como puede ser la expectoración, rápidamente uno puede hacer un diagnóstico de distintos tipos de problemas, incluso una veintena. Y de ese modo podemos discriminar si es una infección bacteriana, viral o de distintos tipos y dar los tratamientos adecuados. Con COVID un error que se indicó muchos antibióticos y los antibióticos solo funcionan contra las infecciones bacterianas. Pero con estas pruebas mucho más rápidas podemos determinar, mira, tengo influenza, tengo COVID o tengo otro virus, lo cual no funcionan tratamientos de antibióticos, pero sí algunos antivirales. Por ejemplo, tenemos el oseltamivir, el Tamiflu contra influenza, que se indica en personas sobre todo más vulnerables o riesgos, y otros tipos de antivirales que funcionan en general contra la influenza. Entonces, determinar un diagnóstico en las personas mayor riesgo puede permitirnos dar un tratamiento adecuado y evitar la progresión de enfermedad. Doctor, en el caso específico del dengue, países tropicales como Venezuela, Colombia, donde además hay deficiencias de agua y tienden a acumularse, caen 4 gotas de agua y ya se forma lo que conocemos como el charco, ¿de qué manera la población puede de alguna forma protegerse de ser víctima del dengue? Oye, el dengue tiene una correlación con la presencia de los mosquitos, sobre todo los que se llaman Aedes aegypti, Aedes albopictus, Ujú. que son los que tienen las patas blancas. Y la proliferación de los mosquitos ha ocurrido a lo largo de todo el continente americano, incluso está entrando en Estados Unidos de regiones donde anteriormente no existían estos mosquitos y consecuencia del calentamiento global. Y hay que entender que estos mosquitos transmiten la enfermedad siempre y cuando piquen a una persona que esté enferma. En ese sentido, es importante el diagnóstico de dengue a tiempo, porque si alguien diagnostica por dengue, no es tan grave como otros problemas epidémicos y de manera individual la persona tiene que aislarse, estar en mosquiteros, evitar que le piquen mosquitos para evitar la diseminación de la enfermedad. Y en ese sentido, el control de los vectores es importante. El aire acondicionado evita que los mosquitos estén dentro de domicilio. Las fumigaciones pueden hacerse dentro de domicilio, usar mosquiteros en las ventanas y ropa larga si uno va a salir a la calle y hay sitios donde hay muchos mosquitos. Las fumigaciones ambientales no son beneficiosas en el sentido de que solo matan los mosquitos adultos, son las hembras las que pican y al final en 2 semanas vuelve a aparecer una nueva camada de mosquitos. Entonces se ha visto, por ejemplo, en Europa que ha afectado estas fumigaciones de manera bien relevante la población de aves. Entonces, el fumigar continuamente en el ambiente puede generar daños ecológicos relevantes y no necesariamente controla totalmente la enfermedad o la diseminación de la enfermedad. Lo que hay que identificar los casos, aislarlos, ponerlos las personas mosquiteros, evitar que le piquen otros mosquitos y usar una manera de controlar. Igual dengue tiene una vacuna que se usa sobre todo en países del Asia, donde es más problemático el dengue, pero
quizás en el sentido de si en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, en Nicaragua, en Brasil, en Colombia, ha tenido cierta relevancia, pero no ha sido algo como COVID, afortunadamente. Ha sido más fácil de controlar. Doctor Manuel, hablando de problemática, antes uno escuchaba que decían, bueno, murió por dengue. ¿Eso se presenta en la actualidad? Oye, es extremadamente raro morir por dengue, pero no imposible. Al final las personas, es como todas las infecciones, puede ser más peligrosas las enfermedades, las infecciones en la población más vulnerable. ¿Quiénes son? Sobre todo los adultos mayores, las personas que tienen inmunosupresión o las defensas bajas y las personas que tengan enfermedades de riesgo, que tengan las defensas bajas, cáncer con quimioterapia, tienen que ser protegidos sobre todo de evitar picadas de mosquitos o evitar que se infecten de infecciones respiratorias y son en los más vulnerables los que tenemos que proteger. Y si llegara a tener una infección, son los que tienen que acudir más rápido a la hora de buscar atención médica. Dengue no tiene tratamiento, pero suele generar problemas cuando baja mucho la presión arterial porque se genera una especie de shock o eventualmente cuando disminuyen las plaquetas de manera importante y las personas pueden tener sangramientos. Sí, Si es era lo bien que se conocía como el dengue hemorrágico. Sí, hoy en día se conoce como dengue severo, pero si al final las personas les bajan mucho las plaquetas, se hospitalizan, se mantienen en vigilancia, en pocas oportunidades se requieren transfusiones porque la ventaja del dengue es que suele ser transitorio este descenso de las plaquetas. No ocurre en todo el mundo, ocurre en pocas personas y en las personas que ocurre a los 2, 3, 4 días de que descendieron las plaquetas vuelven a elevarse nuevamente. Entonces es un problema transitorio y de baja duración. Usualmente la fiebre dura por 5 días y el descenso de las plaquetas suelen durar 3, 4 días y suele acentuarse más después que desaparece la fiebre. Entonces, es un problema que suele durar por promedio menos de 10 días, a diferencia de COVID, que había personas que podían durar mucho más tiempo con la enfermedad. Y es transmisible principalmente en esos primeros 5 días donde la persona tiene fiebre alta, por lo que el tener el control de evitar el contagio de la persona, aislándola, sobre todo en áreas donde tengan mosquiteros o que eviten la picada de mosquitos, es lo más relevante. Y por eso su impacto no es tan importante porque es menos contagioso. Controlando las plagas, los insectos, los mosquitos principalmente, y evitando que las personas sean picadas por mosquitos es la medida primordial de control. Ojo, esto es muy difícil en ciertas zonas Claro. tropicales, sobre todo en Latinoamérica, en América, y por eso dengue tiene su impacto en Brasil, en Colombia, pero no se ha visto un impacto en mortalidad ni hospitalizaciones como para generar alarma. Doctor, usted que se dedica a la infectología, a las investigaciones, ¿en algún momento este tipo de virus o de insectos o de plagas se puede erradicar? Oye, teóricamente sí, pero es complejo porque es muy difícil controlar la población de mosquitos. Pero, por ejemplo, con el dengue existe 4 serotipos. Si uno genera inmunidad contra los 4 serotipos, se supone que uno está protegido de por vida. Igual pasa, por ejemplo, es más fácil con fiebre amarilla. Fiebre amarilla, si uno sufre la enfermedad y sobrevive, o si es vacunado, la vacuna es una sola vez por vida. Y si más personas están protegidas, la fiebre amarilla no afectaría a los humanos, pero la fiebre amarilla sí puede estar presente a nivel de los animales. A diferencia, el dengue es principalmente una enfermedad de los humanos, por lo cual es más factible que pueda ser erradicable. Pero tenemos sarampión, que es una enfermedad exclusiva de los humanos. Estuvimos cerca, América se declaró eliminada la enfermedad, pero lamentablemente la disminución de la vacunación hizo que repuntara nuevamente. Entonces, a veces hace falta la voluntad de todos los países y de la gran mayoría de los individuos para lograr eliminar o erradicar estas enfermedades y se hace cuesta arriba porque hoy en día están proliferando ideas anticiencias, hay muchas personas que tienen temores infundados contra las vacunas y las vacunas, al igual que el agua potable, son los elementos creados por la, los científicos, por la ciencia, que ha permitido salvar más vidas. 4 millones de vidas salvan todos los años las vacunas, teniendo más de 33 enfermedades que son prevenibles por vacunas, y es importante entender eso. Por supuesto que muchas veces generan temores, pero las enfermedades suelen ser más terribles que la solución. Y la solución muchas veces, si uno conoce a profundidad de eso, lo cual lo sabemos con la ciencia, sabemos que las vacunas en general son muy seguras y son eficaces. Y es importante que quien tenga duda consulte con su especialista, con su médico, para aclarar las dudas y mejorar esos temores que tengan.
Gracias, doctor, por toda esta información tan valiosa. Nos ha permitido entender lo que está ocurriendo y es bien válida su aclaratoria. Pueden existir vacunas, pero si no se compran y son distribuidas en la población, vuelven a repuntar enfermedades como es el caso del sarampión. Feliz día para usted. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Estábamos conversando con el doctor Manuel Enrique Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Se nos acabó el tiempo, nos despedimos y lo hacemos con estas imágenes que tienen que ver con el Museo Intrepid del Mar, el Aire y el Espacio. Esto es en la ciudad de Nueva York. Vean ustedes estas imágenes. Con el río Hudson a sus alrededores, este fue el escenario de la emotiva ceremonia anual del Día de los Caídos, realizada este lunes. Pues cientos de personas asistieron a esta actividad para acompañar a los marinos y a los miembros del ejército a rendir tributo a quienes han muerto defendiendo a Estados Unidos. En esta actividad participaron el alcalde de la ciudad, Eric Adams, el comandante del mando de las fuerzas de la flota de Estados Unidos, almirante Derrick Cloud, y el copresidente del Museo Intrepid, Bruce Smosler. Con estas imágenes desde la ciudad de Nueva York nos despedimos. Hasta mañana miércoles para presentarles las noticias más relevantes del día, además de nuestras entrevistas en una nueva edición de Buenos Días. Feliz y bendecido día para todos. Sigan disfrutando de la programación que les brinda VPI TV.